Hijo mío, cuando cerré aquella puerta en la madrugada, pensé que estaba perdiendo solo una casa, un barrio, una rutina. Me equivoqué. Lo que estaba perdiendo era mi piel, mi lengua, el olor de tu cabello mojado después del baño. El mundo me llamaba migrante, pero nadie veía lo más profundo. Yo era una madre con los brazos vacíos. Prometí no llorar ese día, no dejar que las lágrimas arruinaran tu recuerdo. Pero cuando escuché tu voz la noche anterior diciendo, «Mamá, no te vayas», mi corazón se partió en un lugar del que nunca volví. La frontera no fue lo que más me dolió. Lo que más me dolió fue dejarte. Bienvenidos a Rutas Migrantes. Hoy abrimos una puerta hacia un territorio íntimo, frágil y profundamente humano. La historia de una madre que cruzó fronteras dejando atrás a su mayor amor, su propio hijo. Cuando hablamos de migración, pensamos en documentos, trabajo, nieve, desierto, miedo a la deportación o a la policía. Pero casi nunca hablamos del dolor invisible que se esconde dentro del pecho de quienes dejaron a alguien que no podían llevar. Porque migrar no es solo cambiar de país, es amputar una parte del alma y seguir caminando. La historia que escucharás ahora es real para miles de madres latinoamericanas. No cruzaron continentes para tener lujos o estatus, cruzaron para que sus hijos tuvieran oportunidades que ellas jamás tuvieron, para que la pobreza no se convirtiera en herencia. Pero hay algo que nadie anuncia. El exilio trae un costo emocional que no cabe en una maleta. Mientras escuchas esta carta, respira hondo. Si te toca el corazón, déjanos un me gusta. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad escuchas esta historia. Ahora, volvamos a la noche donde todo comenzó. La despedida. El momento en el que una madre se va, pero el corazón se queda. Siempre pensé que el momento más difícil de mi vida sería cruzar la frontera. Imaginaba el desierto, el miedo a los agentes, el riesgo de ser detenida. Pero descubrí que la verdadera frontera no está en el mapa, está en el último abrazo antes de separarnos. La noche anterior, dormiste sobre mi pecho, como cuando eras bebé. Sostuve tu mano pequeña con la sensación de que era una cuerda intentando evitar que yo tuviera que partir. No quería despertarte, porque sabía que tu llanto destruiría la poca valentía que me quedaba. Cuando miré el reloj, eran las 3 de la mañana. La calle estaba en silencio, como si comprendiera que se acercaba un duelo. Mi maleta estaba lista, no con ropa, sino con esperanzas. Al cerrar el cierre, sentí como si estuviera cerrando un capítulo entero de mi vida. Tú respirabas con una paz que jamás volví a tener. Me pregunté si con los años recordarías mi voz, mis canciones para dormir o el aroma de tu almohada después de tus sueños. La casa estaba en penumbra. Solo la luz de la cocina permanecía encendida. Tu abuela, sentada frente a la mesa, me observaba en silencio. Sabía que ese era un momento sagrado, el tipo de momento que no se narra, solo se acompaña. Me tomó la mano y dijo con esa serenidad ancestral que solo las madres poseen: «Hija, la pobreza nunca debería heredarse. Haz lo que tengas que hacer. Dios cuidará de él». Intenté responder, pero mi voz era un puñado de piedras. Solo pude asentir. Cuando cargué la mochila a mis espaldas, no parecía una mochila, parecía el peso de todos los miedos que me seguirían durante años. El carro que vendría a buscarme estaba cerca. Aún tenía unos minutos antes de salir. Caminé hacia tu cuarto una última vez. Tenías 7 años. Tu mano descansaba sobre la almohada como si sostuviera un sueño. Me acerqué para oler tu cabello, para memorizar la temperatura de tu piel.
Esa memoria sería mi alimento cuando el exilio me dejara sin aire. Quise despertarte para abrazarte, pero sabía que no podría soportar tus ruegos. Así que hice algo todavía más doloroso. Me despedí de ti en silencio. Besé tu frente lentamente para que el amor quedara depositado como un amuleto invisible. Toqué tu cabello con mis dedos temblorosos, como si mi mano necesitara aprender un lenguaje nuevo, el lenguaje del adiós. Y prometí, en voz baja, para no despertar tu alma, voy a volver, lo juro, aunque tarde toda una vida, voy a volver. Cuando cerré la puerta, algo dentro de mí se quedó allí para siempre. Era mi corazón, mi maternidad, mi historia. Todo lo que subió a ese carro fue un cuerpo cansado. Mi espíritu siguió en esa casa, en esa cama, en esa infancia que ya no vería crecer. Mientras el carro arrancaba, el cielo comenzaba a aclarar. Pensé, ¿cómo puede amanecer cuando yo siento que estoy muriendo? Ese fue el verdadero inicio del exilio. Nunca imaginé que la frontera tuviera sonido, olor y textura. Pensé que sería solo una línea en el mapa, una caminata, un puesto de control, un camino bajo el sol. Pero la frontera es un estado psicológico. No ocurre cuando cruzas, sino cuando entiendes que ya no perteneces al lugar del que vienes y tampoco perteneces aún al lugar al que vas. El viaje fue silencioso. Éramos 6 personas en una camioneta, 3 mujeres, 2 hombres y un niño de unos 9 años que no dejaba de temblar. Nadie hablaba, como si las palabras pudieran llamar la atención de algo que no se podía ver. Yo me aferraba a una pequeña foto tuya que guardaba dentro de mi bolsillo. No la miraba todo el tiempo porque me hacía daño, pero necesitaba sentirla con mis dedos, como si fuera un rosario. Llegamos a un punto de espera. Había una casa abandonada con un techo a punto de colapsar. Los coyotes nos dijeron que teníamos que quedarnos allí hasta que anocheciera. No había sillas, no había camas, no había agua limpia, solo polvo, silencio y una sensación constante de que el mundo nos estaba observando. Una de las mujeres llevaba a su hija, una niña de 3 años. Ella lloraba sin parar, llamando a su papá. La madre intentaba calmarla, pero no podía. Yo la observaba y pensé que si tú estuvieras allí, yo estaría igual. Me dolía el pecho de imaginarte llorando sin mí, sin entender por qué te había dejado. Cuando cayó la noche, nos ordenaron avanzar. Caminamos durante horas. A veces corríamos, a veces nos deteníamos de golpe. Yo no sabía de qué huíamos exactamente, pero todo mi cuerpo temblaba. Era como si el miedo fuera una tormenta silenciosa que nos seguía. Recuerdo el momento en que el coyote susurró: «No miren atrás, no respiren fuerte, no enciendan luz». La frontera, en ese instante, no era un muro ni una cerca, era un abismo. Yo no sabía si íbamos hacia el futuro o hacia una caída eterna. En medio de la caminata, había un instante en el que el desierto parecía infinito. El cielo estaba lleno de estrellas, pero ninguna daba consuelo. El frío era tan profundo que sentí que el cuerpo se me estaba apagando. Pensé en tu cama tibia, en tus pies pequeños, en tus sueños. Yo no sabía si volvería a escuchar tu voz. Y fue en ese momento cuando entendí algo que nadie me había enseñado. Migrar no es un acto de valentía, es un acto de amor desesperado. Una de las mujeres se desmayó. El coyote la levantó sin cariño y le dijo que no podía detener al grupo. Todos seguimos caminando. Me sentí culpable, como si yo estuviera colaborando con algo cruel. Pero también aprendí algo brutal. En la migración, el sufrimiento no es obstáculo, es el precio impuesto. Cuando finalmente cruzamos una cerca vieja, el coyote dijo: «Ya están en Estados Unidos», pero no sentimos celebración. Nadie gritó, nadie sonrió. Era como si hubiéramos entrado a un lugar sin permiso, un territorio sin identidad. Nos escondimos detrás de unos árboles secos hasta que pasó una patrulla. Si nos descubrían, todo lo vivido no habría servido de nada. Yo temblaba tanto que no era capaz de controlar mis manos. No tenía miedo de que me detuvieran a mí. Tenía miedo de que si me detenían, yo nunca volvería a verte.
Horas después, llegó un hombre en una camioneta más vieja aún que la anterior. Nos llevó hasta una casa donde dormiríamos hacinados hasta que alguien viniera a buscarnos. Dormí sentada, con mi mochila en el regazo, con la foto apretada en la mano. Durante la madrugada, escuché a varios llorar en silencio. Y entonces entendí, la frontera no es una línea, es una herida. Cada persona que cruza deja algo enterrado del otro lado: su nombre, su idioma, sus muertos, su infancia, sus raíces. La frontera se convierte en un espejo, te muestra lo que ya no eres, pero todavía no revela en quién te vas a convertir. Allí, recostada contra una pared fría y sucia, recé para que Dios cuidara de ti. Pedí que nunca te sintieras abandonado. Pedí que mis pasos, aunque torpes, construyeran tu futuro. Y me prometí a mí misma que jamás, jamás permitiría que esta historia nos convirtiera en víctimas. Migrar sería doloroso, pero no sería vergonzoso. A veces la gente piensa que la frontera termina cuando cruzas, pero no, ese es solo el primer capítulo. La verdadera frontera empieza el día siguiente. El primer amanecer después de cruzar la frontera fue extraño. No era un amanecer alegre, ni victorioso, ni esperanzador. Era más bien una pausa, un silencio pesado, como si el mundo advirtiera: ahora comienza la parte difícil. Dormimos en una casa con paredes desnudas, colchonetas viejas y olor a humedad. Yo estaba tan cansada que mi cuerpo iba apagándose, pero mi mente no encontraba descanso. Cada vez que cerraba los ojos veía tu rostro dormido. Me preguntaba si ya te habías despertado, si estabas buscando mi abrazo, si tu abuela había conseguido inventar una explicación que no te rompiera el corazón. Cuando salí a la calle esa mañana, todo parecía enorme, desconocido, intimidante. Las personas hablaban un idioma que apenas entendía. Las casas eran diferentes, los autos, las tiendas, incluso el cielo parecía otro. Sentí que mi identidad estaba suspendida en un punto intermedio. Ya no pertenecía a mi país, pero tampoco pertenecía a este. La familia que nos recibió era amable, pero no ofrecía cercanía emocional. Éramos, para ellos, parte de un flujo interminable de migrantes. Unos llegan, otros se quedan unos días, otros desaparecen. Aprendí que en el exilio la compasión existe, pero no siempre pertenece a la intimidad. A veces la compasión es logística, no afectiva. A los 2 días, una mujer me llevó a mi primer trabajo: limpiar oficinas antes de que abrieran. Teníamos que llegar a las 4 de la mañana, antes de que entraran los empleados. El olor del detergente mezclado con el frío era una bofetada constante de realidad. Yo nunca había limpiado oficinas en mi país, no porque hubiera tenido riqueza, sino porque mi vida era otra. Yo era madre, vendedora, dueña de casa, mujer que cocinaba mientras tú jugabas en el patio. Ahora yo era una sombra con guantes de goma. En mi primer día, mientras fregaba el piso de una sala enorme, empecé a llorar sin hacer ruido. No lloraba por el trabajo en sí, no había vergüenza en limpiar. Lloraba porque en ese momento tuve la certeza de que la pobreza ya no estaba dentro de nuestra casa, estaba dentro de mí. Era la sensación de empezar de cero sin ningún manual. Yo necesitaba ser fuerte por ti, pero todavía no sabía cómo. Después del trabajo, me indicaron ir a una cabina telefónica para llamar a casa. Era mi único momento de respiro. Cuando escuché tu voz por primera vez después del cruce, casi me derrumbé en la acera. Tú preguntaste: «Mamá, ¿cuándo vienes?». Mi pecho se apretó como si hubiera tragado un puñado de arena. Respiré hondo, intentando que mi voz no revelara la herida que yo cargaba. «Voy a volver, mi amor. Estoy trabajando para ti». Tú no entendías el concepto del tiempo, del dinero, del proceso migratorio. Para ti, volver era simplemente salir por la puerta y regresar. Yo quería ser honesta, pero también quería proteger tu infancia de una realidad cruel. Cuando colgué, una de las mujeres que trabajaba conmigo me dijo: «La migración no rompe el cuerpo, rompe la maternidad». Y entendí que ese hueco en mi pecho no era nostalgia común, era la ausencia física del niño que me completaba. Las semanas se convirtieron en meses.
Aprendí un inglés fragmentado, funcional, suficiente para pedir productos de limpieza, preguntar horarios, entender instrucciones básicas. Aprendí a cocinar con menos especias, porque los empleadores se quejaban del olor. Aprendí a caminar mirando al suelo para no llamar la atención. La adaptación no fue inmediata. Luché contra la soledad, contra lo desconocido y contra la culpa. La culpa era mi sombra. Aparecía en la hora de comida, en la hora de dormir, en el momento en que recibí el salario y pensaba en todo lo que tendría que enviar a casa. El dinero que recibía no se quedaba conmigo. Enviaba casi todo a mi abuela. Comida, medicinas, material escolar, ropa. Yo quería que tú tuvieras una vida que no dependiera de mi ausencia. Yo no estaba comprando tu futuro, estaba intentando rescatar tu infancia. Había noches en las que lloraba de tristeza y cansancio. Había mañanas en que despertaba con fiebre y aún así iba a trabajar. No existía opción. El exilio no ofrece licencia emocional ni descanso psicológico. Uno aprende a funcionar con el dolor como si fuera una segunda piel. Algunas personas me preguntaban si no sentían ganas de renunciar. La sentía todos los días, pero renunciar significaba volver con las manos vacías. Significaba mirarte a los ojos y decir, no pude darte nada. Eso sí habría sido insoportable. La adaptación real comenzó cuando entendí que yo no estaba viviendo aquí para mí. Yo estaba viviendo aquí a través de ti. Cada hora trabajada era una hora invertida en tu futuro. Cada lágrima contenida era un peldaño que yo subía para llegar a un mañana más digno. Adaptarse, en el fondo, no es aprender a vivir en un nuevo país, es aprender a sobrevivir sin la parte del alma que quedó en el anterior. Con el paso de los años, aprendí a sobrevivir estando incompleta. Desarrollé una coraza. Me volví más dura por fuera para que el mundo no me lastimara, pero por dentro seguía teniendo la misma herida abierta. No era fácil, hijo. La maternidad no tiene modo silencioso. No puedes apagarla. Te levantas siendo madre y te acuestas siendo madre, aunque tu hijo esté a 3000 kilómetros. Pero entonces, la tecnología nos dio una tregua. Recuerdo la primera videollamada. Cuando la pantalla se iluminó y vi tu carita, ya no de bebé sino de niño, pixelada y con mala conexión, sentí que el mundo se reconstruía un poquito. Escuchar tu voz en tiempo real, ver cómo se movían tus labios, fue como beber agua después de cruzar el desierto. Te vi crecer detrás de una pantalla de cristal. Vi cómo se te caían los dientes de leche y salían los definitivos. Vi tu primer cuaderno de la escuela primaria. Me mostrabas tus dibujos acercándolos a la cámara y yo pegaba mi cara al teléfono intentando tocar el papel a través del vidrio. Celebré tus cumpleaños cantando las mañanitas con un pastelito individual aquí en mi cuarto, mientras tú soplabas las velas allá. Todo me llegaba con un retraso que dolía, con un eco metálico, pero era vida, era lo que teníamos. Yo te hice una promesa sagrada el día que me fui, y te la repetía en cada llamada. Voy a volver, voy a abrazarte, vamos a vivir juntos. Esa promesa se convirtió en mi religión. Cada día de trabajo extenuante, cada piso que fregaba de rodillas hasta que me dolía la espalda, cada plato sucio de un extraño que lavaba. No era solo trabajo, era un ladrillo. Era un ladrillo para ese futuro que estábamos construyendo. Visualizaba nuestra casa, visualizaba tu educación, visualizaba una nevera llena de comida. Empecé a entender que mi amor por ti había mutado. Ya no era el amor de los besos y los abrazos diarios. Se había convertido en un amor de sacrificio, un amor de trinchera. Yo era tu soldado en el extranjero. Estaba peleando una guerra económica para que tú pudieras tener paz. Y aunque me dolía el alma cada mañana al despertar sola, sabía que ese dolor era el precio de tu libertad. La esperanza no era un sueño feliz. La esperanza era un trabajo duro, sucio y constante, pero era lo único que me mantenía de pie. Ahora, hijo, el tiempo ha pasado.
Ya no eres aquel bebé que dejé dormido. Ahora eres un hombrecito que empieza a entender cómo funciona el mundo. Tal vez, al crecer, sentiste rabia. Es normal. Tal vez mirabas a tus amigos con sus madres y te preguntabas por qué la tuya te abandonó. Quiero decirte que esa pregunta también me ha perseguido a mí. Pero quiero que entiendas el legado de esta distancia. Nuestra historia no es una historia de abandono, es una historia de rescate. Yo no te dejé atrás, yo fui adelante para abrir camino. Fui la exploradora que se metió en la selva oscura para asegurarse de que cuando tú llegaras, el camino estuviera limpio. He aprendido que el hogar no son 4 paredes. El hogar somos nosotros, aunque estemos separados. El hilo invisible que nos une es más fuerte que cualquier muro de concreto que construyan los gobiernos. Es un hilo tejido con mis oraciones y con tus esperas. Estamos cerca del final de esta etapa. Siento que el reencuentro se aproxima. No sé si yo volveré allá o si tú vendrás aquí, pero sé que el abrazo que nos debemos será capaz de sanar todas estas grietas. Me imagino ese momento todos los días. Imagino el aeropuerto o la estación de autobuses. Imagino que ya no tendré que agacharme para abrazarte, porque ya estarás casi de mi altura. Imagino que por primera vez en años podré soltar el aire que he estado conteniendo desde aquella madrugada en que cerré la puerta. Ese día, hijo mío, mi piel volverá a temblar, pero no será por miedo, ni por frío, ni por dolor. Temblará porque finalmente, después de tanta oscuridad, habré recuperado mi luz. Hasta que ese día llegue, quiero que lleves la cabeza en alto. No te avergüences de ser hijo de una migrante. No te avergüences de nuestras manos callosas ni de nuestro acento. Somos guerreros, somos supervivientes. Tú eres el sueño por el que yo crucé el infierno, y valió la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada noche solitaria, todo valió la pena si tú tienes un futuro. Ese es mi legado para ti, la certeza de que fuiste tan amado que tu madre fue capaz de romperse a sí misma para que tú estuvieras entero. Hijo mío, si algún día escuchas este relato, quiero que grabes esto en tu memoria. Yo nunca me fui de ti, solo me fui de la pobreza. La migración me enseñó que el amor también viaja, cruza aduanas sin pasaporte, pero el sacrificio es lo que paga los peajes de ese viaje. Y si alguien algún día te pregunta con malicia por qué tu madre cruzó la frontera sin ti, respóndeles con calma y orgullo. Mi madre no huyó, mi madre luchó. Hoy, tú y yo somos parte de millones de historias parecidas. No somos los únicos. Hay un ejército de familias separadas por la geografía, pero unidas por la esperanza. Historias escritas con lágrimas, con noches largas y con la fe inquebrantable de un reencuentro. Si esta historia te tocó el corazón, si tú también tienes a alguien lejos, o si tú eres quien partió, te invito a no guardar silencio. Tu historia importa, tu dolor importa, tu lucha merece ser contada. Envía tu testimonio, tu carta o tu audio a migrantesrutas@gmail.com. Queremos escuchar tu ruta, tu lucha, tu esperanza. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si sentiste este abrazo a la distancia y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas y a quién extrañas hoy. Somos una familia migrante y cada voz cuenta.